buenas noches. Nos encontramos en una edición especial del Arriero. Hoy hemos salido martes, no hemos salido lunes. Y la razón es porque tengo un invitado muy especial, Nils Jacobsen, que ya se encuentra aquí. Buenas noches, Nils. Buenas noches, Javier. Nils es historiador, es profesor de la Universidad de Illinois y se acaba de publicar en español, en castellano, el libro Ilusiones de la Transición, el altiplano peruano 1780-1930. Y digo, se acaba de publicar en una coedición del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos, porque este libro tiene 20 años. ¿No? Sí, de publicación en inglés. De publicación en inglés. Yo le comentaba a Nils que yo había visto una edición en inglés del libro en la casa de los padres Merino Lempuno, que tú también los has conocido, justamente cuando recién había salido, era una novedad, digamos, ¿no? Sin embargo, 20 años después el libro sigue teniendo relevancia para entender la historia del altiplano. Nils, quiero hablar un poco primero sobre el libro y luego quizás en el segundo bloque que nos cuentes qué cosa estás haciendo actualmente. En el Perú siempre hay la imagen de que el altiplano, Puno en general, es una región de mucha rebelión, de mucha rebeldía, donde siempre hay grandes protestas, grandes movilizaciones y donde el tema indígena además sigue siendo un tema vigente. ¿Cómo fue tu aproximación a este altiplano? ¿Tú tenías esa imagen también cuando viniste al Perú hace muchísimos años, bueno, más de 30 años? Bueno, lo que yo buscaba era una región donde se podría rastrear el desarrollo de la relación entre haciendas y comunidades indígenas. Y cuando yo llegué por hacer mi tesis doctoral aquí a Lima primero y trabajé en el Archivo de Reforma Agraria, guiado por Tito Rodríguez Pastor, gran director de este archivo. Y entonces estaba buscando pues archivos de haciendas de la sierra. Y encontré las mejores sobre Puno. Y era por casualidad, digamos, que entré en la historia de Puno. Pero creo que era una casualidad muy feliz, porque me parece que Puno es una región extraordinaria y con contracciones enormes, como tú dices, una región de rebeldía indígena, de una muy fuerte cultura, tradición cultural indígena, autonomía indígena, pero a la vez, por cierto, en la época republicana, pero ya desde la colonia también, una región con una penetración enormemente fuerte de mercados de afuera, ¿no? En la época que yo estudié, pues una de las regiones con más penetración de los mercados internacionales. Claro, justamente el libro, la tesis, bueno, la tesis que dio origen al libro, busca entender el proceso de este desarrollo del capitalismo, pero que no termina de ser como el que se daba en otras regiones, ¿no? Y en la introducción que tú haces a esta edición, tú justamente señalas que quizás era demasiado ambicioso en aquellos años pensar que todos los países pasaban por un mismo camino, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. No, mi idea era, digamos, cuando yo entré en esta cosa, era de moda la teoría de la dependencia, ¿no? Entonces, yo quería hacer algo novedoso, quería ser revisionista en cosas de historia, entonces traté de encontrar matices, por lo menos, matices, ¿Sí? a la teoría de la dependencia, quería corregirlo hasta cierto modo, ¿no? Entonces quería demostrar que la dependencia no explica lo que va a pasar en una región como
como Puno. Los desarrollos son sui generis, son muy específicos, y entonces hay que comprender la realidad puneña, la realidad de esa región desde adentro. Por supuesto, pensando en las relaciones exteriores, las relaciones de mercado y con gente capitalista que se están desarrollando, pero siempre pensando en la lógica que también viene de adentro. Y eso pues era mi propósito, ¿no? Pero además en diálogo con estos procesos políticos y sociales, ¿no? Exactamente, O sea, no era sí. un clásico trabajo de historia económica No. de aquellas épocas donde lo que abundaban eran los cuadros sí. y las cifras, Sí. ¿no? No, yo tenía la ambición de hacer algo más, lo que Fernand Braudel llamó histoire totale, ¿no? Eso era mi ambición, aunque no he logrado hacerlo. Quería entrar en cosas de estructura social, el cambio de la estructura social, y también, muy importante, poder político y cómo se explica que se puede armar un poder cada vez más grande de hacendados, ¿no? Y entonces había que pensar también en cosas políticas. Eso. Ahora, en el estudio se analiza todo este proceso y el estudio comienza, digamos, en 1780, que es una fecha, es un corte importante en la historia del sur andino por la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Y tú señalas que está en las conclusiones, ¿no? La rebelión no necesariamente significó en todos los aspectos una derrota para los indígenas. ¿No Sí. puedes desarrollar esta idea? Bueno, lo que yo encontré es que a partir de 1780, a pesar de la derrota, digamos, política militar del movimiento de los Tupac Amarus y Tupac Katari y todo eso, lo que se desarrolla es algo como un empate de poder entre el Estado colonial, que está en decaimiento, en franca crisis, especialmente en el sur, donde se está desarmando el ciclo de la plata. De la plata, O sea, ¿no? los circuitos comerciales que se han armado por la plata. Que giraban en torno a Sí. Potosí, digamos, Y esto ya no centralmente. funciona muy bien porque la plata ahora está saliendo al sur, hacia Buenos Aires y todo. Entonces está en crisis esto, y para frenar la rebeldía indígena, una cosa que hicieron los virreyes, la administración española, era decir que ya no se debería agarrar más tierra por los hacendados de las comunidades. Y entonces yo veo esta época como una época de empate que sigue casi hasta la mitad del siglo XIX. O sea, Hasta que se inicia el ciclo de la lana. Sí, ¿no? hasta el inicio del ciclo de la lana. Bueno, las primeras 3 o 4 décadas después de la independencia, el poder político de la clase hacendado es en el punto más bajo. Y por eso me parece que hay una época en la cual las comunidades indígenas de pastores pueden respirar un poco más. Okay. Tienen que pagar menos plata relativamente en contributos de indígenas, y la ofensiva contra sus tierras ha bajado porque la situación económica de los hacendados también es bastante débil. Y eso solamente cambia paulatinamente a partir de los años 1850. Y eso entonces es el ciclo de la lana, donde va a haber una ofensiva terrateniente muy, muy fuerte que llega a su punto más alto en lo que Bazar ha llamado la República Aristocrática, que me parece es un término bastante discutible, con problemas,
pero que es el punto más alto de esta ofensiva terrateniente contra las comunidades, y después el ciclo de la lana comienza a bajar. Claro, pero sin embargo es a inicios de la República donde emergen una serie de ideas liberales, pero que luego quedan en las normas, en los decretos, ¿no? O sea, Sí. Básicamente, pero que no necesariamente se aplican. Y tú hablas hay todo un capítulo dedicado a la oligarquización de las visiones liberales, ¿no? O sea, esta república que se constituye no incluye a este sector indígena. Yo diría que cada vez excluye más. Digamos, en los años 20 y 30 hasta 40 todavía había ilusiones liberales pensando de que ellos también deben ser ciudadanos, deben participar en el voto y de esta manera. Pero las ideas racistas, digamos, se juntan al liberalismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y entonces las ideas de ciudadanía indígena son cada vez más débiles, y la situación de los indígenas en el sentido político de ciudadanía es cada vez más débil. Eso, digamos, lo que llamamos el gamonalismo, pues, viene de la segunda mitad del siglo XIX. Es un fenómeno nuevo. Claro, no fue un proceso automático No. que se dio la Constitución, Los gamonales la primera Constitución y todo cambió. No, los gamonales tenían que inventarse a sí mismos, ¿no? Y la cosa más interesante para mí era encontrar que muchos de esos tipos gamonales, no son las grandes familias que siempre tenían mucha plata y mucha tierra desde la colonia, pero son nuevas familias. Algunas salidas de las mismas comunidades indígenas, o sea, tienen origen indígena. Y por maniobras políticas y en las cortes y por los notarios se apropian tierras indígenas estancia por estancia, pequeño pedazo por pequeño pedazo. A veces hay series como 90 compras de tierras de comuneros indígenas, y así forman haciendas considerables. Digamos, los más grandes ya existían en la colonia. Se hacen más grandes, pero ya existían en la colonia. Pero se forman muchas nuevas que no habían existido en la colonia. Nils, tenemos que hacer un corte y volvemos. Estamos con Nils Jacobsen en El Arriero hablando sobre el libro Ilusiones de la Transición, el Altiplano Peruano 1780-1930. Volvemos en un instante.